Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus Christ. Gracias, Jesucristo. So right now, the sister who received her deliverance during the first day of the Mexico Crusade is here to share her wonderful testimony alongside her husband. Ahora aquí está la hermana que recibió su liberación en la Cruzada de México, juntamente con su esposo para compartir su maravilloso testimonio. So sister, you're very welcome. Can you introduce yourself to us and tell us more about the problems you are having? Hermana, bienvenida. ¿Podría introducirse a nosotros y también decirnos sobre los problemas que tenía? Claro, mi nombre es Madeline Gutiérrez y vengo del Distrito Federal. My name is Madeline Gutierrez and I come from Mexico City. Los problemas que me trajeron fueron la brujería de mis antepasados. Yo también hacía brujería, hacía fetichismo, estuve en cosas ocultas. Tenía mucha odio contra los hombres. The problem that brought me here to the Mexican Crusade with Prophet T.B. Joshua was the problem of witchcraft. And my ancestors and I also practiced witchcraft. Tenía seducción en los ojos, hacía caer a los hombres en tentación, yo los perjudicaba y los destruía. I had seduction in my eyes, I would make men fall, and I would destroy their lives. El día que fui por la pulsera también, yo les puedo decir que Dios me dijo, ata tus ojos antes de ver a mis hijos, no quiero que los hagas caer. The day that I went for my entrance bracelet, I felt the voice of God that said to me, bind your eyes, do not look at my children. Okay, before we go ahead, sister, we want you to explain more about the witchcraft. You were explaining, you said that your family were involved in this and you've also practiced it. First of all, tell us more about your background, your family background. Antes que de nada, queremos saber más sobre el ocultismo y la brujería en su familia. Díganos más sobre ese ocultismo y la brujería en su familia. Ok, mis familiares de hecho, tengo familiares que se cortan las piernas, las cruzan y vuelan. Brujas de fuego. I have family members that cut their legs and fly in fire. Mi abuelo hablaba con Satanás. En un crucero él hacía pactos, caminaba varios pasos hacia atrás, se le aparecía el demonio y tenía charla con él. My grandfather also did witchcraft. He would stand on the crossroads, walk backwards, and talk to the devil. De hecho, mi abuelo me cuenta que él podía con su mirada matar a varios animales. My grandfather used to tell me that with his eyes he can kill many animals. Entonces fue ahí cuando yo empecé a crecer, a sentir ese poder que yo tenía en los ojos para manipular a las personas. And that's when I started to feel that power in my eyes to manipulate people. También tengo tías que hacen eso, cortan los pies, cruzan las piernas, vuelan. Also, I have aunts that also practice witchcraft. They cross their legs and they fly. Una de mis tías hizo pacto con la cabra negra. One of my aunts did a pact with the black goat. A mí a los 15 años ya me agradaba eso del ocultismo. And at 15 years old, I started to like occultism. Yo con un jarro podía yo hablarles a los espíritus de las personas a los que yo quería hacerles daño. In a jar, I can speak to the spirits of the people whom I wanted to hurt. Les gritaba 3 veces al día. Una era a las 12 del día, una a las 3 de la tarde, una a las 6, a las 9 y a las 12 de la noche, y así sucesivamente. I would scream into the jar to the spirits 3 times and many times a day.
fui creciendo y empecé a tener desdoblamientos de mi cuerpo. Yo podía viajar y hacer viajes así con personas para hacerles maldiciones. I also began to do astral travel and curse people. Los llamaba y les ponía la mano en la cabeza y en su corazón para hacerles maldad. I would call them and I would put my hand in their head and in their hearts to curse them. Okay, now you mentioned that you specifically had a power in your eyes to seduce men and to destroy men. How would you actually go about destroying these men, and why did you choose to destroy these men? Dijiste que tenía poderes en los ojos para seducir y destruir los hombres. ¿De qué manera destruías a los hombres con tus ojos? Los seducía, los llevaba a la cama y esos fluidos que tenían, fluidos del hombre y de la mujer, yo los podía mezclar y se los untaba a los hombres en las sienes y en el cerebro. I would have sexual relations with the men that I would seduce, and after sexual relations, I would take the fluids, the man and the womanly fluids, and put it in the man's temple and on his brain. And what would happen to such men? ¿Y qué le sucedían a esos hombres? Los lastimaba emocionalmente y sentimentalmente. Me agradaba ver retorcidos a esos hombres así en su corazón. I would hurt them emotionally, and I would enjoy seeing them suffering in their hearts. So the men that you sleep with, once you have had that contact with them, if you now leave them, what will happen to them? Will they be always looking and trying to get back to you? Los hombres con quien tú tenías relaciones, después que tú le hacías eso y lo dejabas, ¿qué hacían ellos? ¿Te buscaban o qué hacían? Los destruía emocionalmente y se iban a las drogas, al alcohol, a otras cosas malas y me seguían buscando. I would destroy them emotionally, and they would end up in drugs or alcohol and other bad things, and they would keep on looking for me. You also mentioned that you used to travel astrally to destroy a lot of people, that is spiritually. Can you just explain, are these people that you know physically, that you will go and attack, and what would happen to such people? También mencionaste que también hacías viajes astros y destruías a personas en lo espiritual. ¿No puedes decir, eso era personas que conocías físicamente y qué les sucedía después que tú hacías eso? Se quedaban sin dinero. Eran personas que yo conocía físicamente. Si no me caían mal o no me aceptaban en su núcleo, yo las empezaba a recordar en mi mente y a las 3 de la mañana yo me paraba y empezaba yo a verlas, cómo estaban acostadas o en qué posición estaban. These were people that I knew physically that I didn't get along with, and I would think about them really hard, and at 3 in the morning I would get up and go to that person to hurt them. And physically, what would then happen to such a person? Y físicamente, ¿qué le sucedía a esa persona? Pobreza, sus matrimonios se rompían, o lo que yo les deseaba en el corazón. They would have poverty or destroyed marriages or whatever I would curse upon their hearts. Okay, now we're just asking these questions for all of us to learn how Satan was really using our sister here. We thank God she's now free to the glory of God. And sister, we'd just like you to explain to us what happened when Prophet TV Joshua actually prayed for you at the Mexico Crusade with Prophet TV Joshua. Este testimonio es para agradecer a Dios que por nuestra hermana que ha sido liberada y para educar al pueblo. Y queremos saber qué le sucedió a usted cuando el profeta TV Joshua oró por usted. Yo sentí un fuego, la verdad es de que el profeta me exhibió totalmente. Yo buscaba la liberación, ya no quería estar cautiva, la verdad. I felt the fire. The prophet completely exposed me. I wanted to be delivered. I didn't want to be bound anymore. De hecho, yo no sabía que contaba yo con una legión de brujas de antemano. I didn't even know that I had such a big witchcraft legion before. So the moment the prophet prayed for you,
He delivered you in the name of Jesus Christ. Tell us right now, how are you feeling after your deliverance? Desde el momento que el profeta oró por usted y fue liberada, díganos, ¿cómo se ha sentido después de su liberación? Muy feliz, la verdad es de que a todos ustedes ya los puedo mirar a los ojos sin que Dios me diga, a tus ojos, antes de lastimar a un hijo mío. Y la verdad es de que yo nada les pido que sigan orando. I feel very happy because now I can look into the eyes of everyone without God telling me, bind your eyes, don't look at my children. Porque Dios es omnipotente, el todopoderoso, el que me ha librado de todo. Nos ama a todos. And I want to advise everyone to stay in faith because God loves you all. Por favor, pastores, no permitan que de verdad la fe les baje. Pídanle a Dios más y más fe, más unción, más sabiduría. No se despeguen de leer diario y continuamente la palabra, porque hay mujeres muy malas que la verdad se meten a las iglesias y no saben. La verdad es de que el Todopoderoso hoy me hizo libre. I want to advise pastors to stay in faith, to make the word of God the standard for their lives, because there are many women in the church that want to destroy pastors' lives, and I am completely free, and thanks God. Amen. Let's put our hands together for Jesus Christ.